La mañana. Muy bien, y hablando de Nadine Heredia y del gobierno humanista, invitamos hoy día al señor Alonso Segura. Alonso Segura fue ministro de Economía en el gobierno de Ollanta Humala y por supuesto ha sido muy crítico del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Pero el capítulo Kuczynski se cierra hoy. Vamos a ver cómo y de qué manera en el Congreso y se abre la era Vizcarra. Y entonces, lo primero que le quiero preguntar a Alonso, ¿cómo está? Bienvenido a ATV. Milagros, gracias por la invitación. Le agradezco mucho, después de mucho tiempo que lo veo. Alonso, ¿qué piensas de todo lo que estamos viviendo en primer lugar? Bueno, en primer lugar la verdad que es una situación bastante lamentable, penosa, que se haya llegado a, no solo en la práctica un cambio de gobierno de manera intempestiva, sino además a las formas en que se está dando, ¿no? Y el último capítulo de esta saga ha sido esta resolución del Congreso en que acusan de traición a la patria y ahora el presidente dice que si no lo ahora retiran. dicen que no dijeron y que era un borrador. O sea, hay temas de fondo, hay temas de forma, pero la verdad que en toda esta historia ni el Ejecutivo ni el Legislativo han estado a la altura de las circunstancias, ¿no? Estamos hablando de los últimos 20 meses de manera muy clara, ¿no? Es lamentable, es muy malo para el país, pero bueno, ahora se va a dar de una forma u otra una transición. Por supuesto, y empieza la era Vizcarra. Y ¿no? Te quería preguntar tus expectativas, porque has sido muy crítico del manejo económico del presidente Kuczynski y ahora comienza una nueva oportunidad para el próximo presidente que será Martín Vizcarra. ¿Cómo crees que va a enfrentar él? Sí, dejando las cuestiones institucionales, legales a un lado, si nos concentramos en materia económica, efectivamente yo desde hace bastante tiempo estaba alertando que las decisiones económicas que tomaba el gobierno no eran las correctas. Yo creo que ahí están las cifras, ¿no? Para que la población juzgue por sí misma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que esperaría de un gobierno del presidente Vizcarra? Que en materia económica, digamos, haga cambios muy sustanciales frente a lo que se ha estado haciendo, ¿no? Tiene que virar 180 grados la política económica. Simplemente no es que no ha funcionado, es que ha sido errada y ha sumido al país, ha inducido al país a una tasa de crecimiento menor, a pérdida de empleos. A una paralización. Sí, o sea, eso... Y la verdad, entonces él tiene que meterle y hacer muy claro desde el comienzo que está haciendo un cambio de giro, y está cambiando de política económica. ¿Cómo? Evidentemente ¿Cuál tiene que ser el primer paso? ¿Qué le aconsejarías? Si hoy fueras el ministro de Economía de Vizcarra, mira, ¿qué le dirías? Lo primero que él tiene que... Son varias cosas. Lo primero es que tiene que ser consciente que la reaceleración de la economía, la generación de empleo, no pasa solamente porque el Estado incremente la inversión pública. Él tiene que buscar mecanismos por los cuales induzca, genere mayor inversión privada. Y esto por distintas razones, ¿no? Una, que la inversión pública siempre va a ser muy chiquita comparada con la privada. Y dos, porque se le viene en los próximos años, en el resto de su mandato, una reducción importante del déficit fiscal. Si no, el país va a perder su principal activo, que es la credibilidad macroeconómica, la credibilidad fiscal. Que somos un país responsable. Entonces no va a tener la billetera como para poder seguir dando plata por derecha y por izquierda. Entonces tiene que haber ese cambio de motor que tiene que comenzar a hacer ya el sector privado y esto ayude a generar mayor empleo. ¿Va a poder gobernar con la tecnocracia que existe en el MEF? Eso lo tendrá que evaluar él. Yo soy una persona que respeta mucho el MEF como institución. Yo he estado en el MEF en distintos momentos del tiempo. La primera vez hace 17 años. Pero él tiene que evaluar. Ha habido muchos cambios en el MEF, dicho sea de paso, ¿ah? O sea, ha habido muchísimos cambios funcionarios y también mucho cambio de criterio y ha cambiado mucho el rol del MEF. Y yo creo que lamentablemente tenemos un MEF que no ha hecho sentir su peso en estos últimos 20 meses, se ha allanado a decisiones que han sido incorrectas y en parte por eso tenemos una situación económica bastante complicada. Tiene que haber también un cambio de timón importante en el MEF. Y una de las decisiones de Vizcarra, del futuro presidente Vizcarra, en mi opinión debería ser nombrar un ministro de Economía que tenga una credibilidad, una reputación y un peso específico propio y que se perciba como independiente. ¿Quién, por ejemplo? No te voy a lanzar nombres, eso lo tendrá que ver. Se habla de Cuba.
No te voy a lanzar nombres, no quiero sonar como que estoy impulsando candidaturas. ¿Y si te llaman a ti? A mí obviamente no me van a llamar, eso es clarísimo y tampoco ¿Porque tengo te ganas. quedaste curado? ¿Porque estás tachado? No, simplemente yo creo que cada quien tiene su ciclo, ¿no? Pero A mí no me van a llamar. sí, exacto, y no tengo ganas tampoco, que es lo más importante. Entonces, el tema es, tiene que ser una persona... Tampoco, pues, fue bueno, pero, ¿no? pero mi punto es, tiene que ser una persona que se perciba que también es capaz de decirle no al presidente y decirle no a otros ministros, Sí, y claro. obviamente plantarse frente al Congreso. Entonces ahí tiene una tarea importante Vizcarra y su ministro de Economía de entrada, porque la línea, la pauta de negociación que va a tener el Congreso la tiene que sentar de entrada. Muy bien. Además. Tengo que ir a la pausa, Alonso. Solo voy a dejar la pregunta en el aire para que él la responda después de este receso. ¿Qué pasó con Kuczynski? ¿Qué pasó con Zavala? ¿Qué pasó con Tornes? Zavala además era gran amigo de Alonso Segura. Luego Alonso Segura y Alfredo Tornes se enfrascaron en una bronca tuitera que, si yo les cuento, ardió la pradera, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasó? Se supone que era un régimen que sabía de economía. Después de la pausa, la respuesta de Alonso Segura. Ya venimos. 10:33 de la mañana, estamos en esta edición especial. Pronto se une, por supuesto, Beto Ortiz a esta programación que hemos preparado para ustedes, y en este momento estoy entrevistando a Alonso Segura, el ex ministro de Economía y con quien terminó su gobierno Ollantaytamala. Ha sido muy crítico de este gobierno que hoy termina, bueno, de esta etapa del gobierno de Peruanos por el Cambio, que hoy termina con la renuncia de Kuczynski y con la asunción al poder, ¿no es cierto?, de Martín Vizcarra. ¿Qué pasó? Esa es mi pregunta que quedó en el aire, Alonso. ¿Qué pasó con economistas, ¿no es cierto?, que se suponía sabían lo que hacían? PPK, Zavala, tu amigo, tu ex amigo, no lo sé, Torne. ¿Cuál sería tu análisis final? No te puedo decir lo que pasó, digamos, por qué pasó más bien, pero lo que pasó fue que tuvieron un plan económico errado, un plan económico muy simplista, donde sus dos grandes ideas eran destrabo, que era lo que venía de antes, pero eso no es una política pública, y ataque a informalidad con mecanismos cerrados. Tan es así que lo que ha ocurrido en estos 20 meses ha disparado la informalidad. Entonces no tenían realmente un plan económico, ¿no? Casi que puedes resumir la filosofía económica como un dimetutraba.pe. Eso no es una filosofía de desarrollo ni un conjunto de políticas públicas que van a generar bienestar en la población, ¿no? Creo que ha habido bastantes personas, yo soy una de ellas, que continuamente les estuvo indicando por qué estaban cometiendo errores, pero lamentablemente no escucharon. Tú dime cuál es la gran reforma con la que empezó, las grandes reformas económicas de este gobierno que termina, o esta parte de gobierno que termina. Bueno, se supone que querían formalizar, no lo lograron. Querían llevar agua para todos, tampoco lo hicieron, aunque dicen que dejan proyectos. Y al final la reconstrucción demoró más de la cuenta, o sea, en verdad... La reconstrucción es reacción a un evento. Y no ha caminado. Y se le dijo, no arman la estructura de esa manera, lo hicieron así, tipo pisco, y mira lo que pasó. Llevamos cambio de cabezas y no ha pasado nada. Entonces no tenían ideas de reformas. Peor aún, reformas que estaban en camino las han revertido, las han paralizado. Entonces por eso es que el término operativo es paralizado, o sea, hay parálisis, porque no hubo ideas nuevas, no siguieron con algunas cosas buenas que heredaron, y entonces esos son los resultados, ¿no? Pero yo creo que ya... Pero hay camino para reflotar, Alonso, en 3 años, ¿se puede volver Claramente al ascenso? Sí, porque, mira, afortunadamente tenemos 2 años en que la coyuntura externa está acompañando. Todo su gobierno ha habido vientos externos súper favorables, que para el Perú son muy importantes. Más de la mitad del crecimiento, 60% del crecimiento, se explica por qué pasa fuera. Y fuera viene muy bien. De alguna manera es imperdonable que con este viento fuera la economía haya crecido 2,5% el año pasado. Eso lo que te indica es que mucho de lo que ha ocurrido es por error interno, de política interna o de política económica interna. ¿Mucho ruido político que perjudicó la economía? Ha habido ruido político también que ha perjudicado, pero ha habido mucho error de decisión de política económica. Pero eso también lo que te dice es que tienes mucho espacio para poder mejorar. Pero ahí es donde viene la importancia de que el ministro Vizcarra forme un gabinete que tenga credibilidad, tenga, digamos, base razonablemente amplia, tiene conocimiento técnico también, tiene que matizarlo. 1, 2, tiene que fijar muy bien cuáles son sus términos de, digamos, de interacción con el Congreso de la República, de saque.
¿no? Y 3 tiene, y ahí es la parte donde es importante hacer este análisis, digamos, forense de lo que ocurrió con estos 20 meses de gobierno del presidente Kuczynski, en la parte económica, también en la política, pero en la parte económica, yo creo que la parte valiosa es que se analice por qué la economía ha llegado donde ha llegado, para que no cometa los mismos errores y para que pueda revertir. Esa es la parte que yo creo que hay que ser constructivos, no solo criticar por criticar. No, uno tiene que aprender de los errores. ¿Por qué esto no funcionó? ¿Por qué esto no funcionó? ¿Hacia dónde tienen que encaminarse? ¿no? Y porque al final lo que está sobre la mesa es nuestro país, ¿no? Que es el país donde se está destruyendo empleo formal, no se ha llegado a pobreza, pero después probablemente la pobreza no ha bajado si es que no ha subido. La gente, las empresas están bastante ahorcadas, por tanto no contratan trabajadores. Entonces la situación sí es un poquito, bueno, más que un poquito complicada, pero tenemos afortunadamente con vientos externos que acompañan y cierto cambio de timón debería de poder comenzar a engancharse mejor las cosas, ¿no? Muy bien. Alonso, muchas gracias por estar aquí hoy en ATV, en este programa especial. Por supuesto, te espero la próxima semana para hacer un análisis y te voy a comprometer públicamente para además hacer la escuelita con Alonso, ¿te parece? Siempre he querido hacerlo contigo. Gracias. Gracias, Alonso. Ha sido Alonso Segura, el ex ministro de Economía de Ollantaytamala. Lo que están viendo en las pantallas.